para tenerlo como referencia. La agenda de hoy básicamente son cuatro temas. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los diagnósticos de ecosistema y la importancia de tener medido, mapeado un entorno para poder intervenir de manera inteligente, considerando una visión sistémica. Y pues bueno, esperamos que esto sea una herramienta y cada vez más avanzar hacia una manera diferente de cómo ver e intervenir programas sociales, programas de emprendimiento, ya no tanto desde una perspectiva un poquito más lineal, por así decirlo, sino mucho más integral y considerando pues todos los factores que luego influyen en la naturaleza compleja, multidinámica de las ciudades y entornos donde trabajamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre cómo operar en redes, al considerarnos ya un ecosistema, cómo poder articular y consideraremos una muy buena práctica que tenemos, un caso de éxito que van a compartir con nosotros nuestros colegas de Emprendemos. Luego de eso nos vamos a mecanismos de articulación y gobernanza, un elemento muy importante para ya llevar a la práctica y sobre todo para que en los años pues no se vayan diluyendo los esfuerzos eh, que se van articulando en muchos lados con muy buena intención, pero que no necesariamente duran, ¿no? Y también el cuarto tema muy importante es siempre tener en cuenta la perspectiva de medición y de cómo podemos mejorar y verdaderamente saber si el trabajo que estamos haciendo está rindiendo frutos o no. Tenemos previstos más o menos 2 horas. Si les parece, por ahí de a la hora podemos tomar un pequeño descansito eh, para, para que tampoco se nos haga tan pesada. Y pues nada, en cuanto a dinámica, la idea es que sea un espacio participativo. Traemos algunos temas teóricos, exposición. Sin embargo, sería muy bueno estarles escuchando en cuanto a sus perspectivas, en cuanto a sus trayectorias en otros entornos y dinámicas, ¿no? Entonces, bienvenidas todas las participaciones, tanto por el chat como por ahí levantando la mano y abriendo micrófono. Encantado. Así que sin más, les presento, ya todos creo que lo conocen, a Pedro Martínez, director regional de Latinoamérica. Él va a estar hablando sobre este primer tema. Gracias, José. Bueno, pues aquí la idea es presentar un poquito la herramienta que está disponible para todos nuestros miembros y nuestros aliados de ANDE eh, para poder diagnosticar los ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Al final del día, eh, un ecosistema de emprendimiento podríamos pensar como un conjunto de condiciones que determinan si un emprendedor puede crear, validar o escalar su propia empresa, ¿no? O si termina dándose por vencido y regresa a buscar trabajo, ¿no? En realidad, eh, lo que nosotros hemos visto, o la importancia que tienen los ecosistemas de emprendimiento en temas de desarrollo económico, es enf- de alguna manera invertir la lógica de desarrollo económico, ¿no? Antes lo que se hacía era que tratábamos, o todavía en algunos lados todavía se sigue haciendo, ¿no? Atraer una fábrica grande, darle incentivos fiscales, esperar que genere empleos. Muchas veces estas fábricas o estas grandes empresas sí llegaban, se quedaban algunos años y muchas veces se terminaban yendo, ¿no? Eh, el enfoque de los ecosistemas de emprendimiento es tratar de invertir esa lógica, ¿no?
en lugar de importar estas empresas, es crear las condiciones para que las empresas o las pequeñas empresas en crecimiento nazcan localmente y se queden ahí, ¿no? El mejor ejemplo que siempre les digo es que si un empresario, emprendedor, decide poner o llega a tener una empresa de 50 empleos o más, esta empresa pues no se va a mudar a Vietnam cuando suba, cuando o el gobierno decida cambiar la semana laboral, ¿no? Es simple y sencillamente es personas que trabajan y que viven en esa región y eso lo que nos lleva es que la innovación se convierte en un tema local, buscamos resolver problemas locales. Entonces, eh, a final del día, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Y el primer punto que está aquí es por qué diagnosticar el ecosistema. Pues primero, porque el punto es que la mayoría de las intervenciones o programas que nosotros hemos visto y que hemos platicado con distintos financiadores, es que muchas veces se diseñan sin un diagnóstico previo, ¿no? Puede ser que un fondo tenga una tesis de inversión o que una family office decida apoyar cierta causa y entonces a partir de ahí se diseñan estas intervenciones o se diseñan estos programas y, y vemos lo que siempre hemos visto, ¿no? Ampliamos convocatoria, estamos buscando emprendedores y seguimos ampliando convocatoria y andamos tras los emprendedores de cierto sector o de cierta industria. Y esto va de la mano porque no hay una validación directa con los mercados, ¿no? La Kaufman Foundation siempre dice algo que a mí me da mucha risa, es que dice que crear un fondo de capital de riesgo, por ejemplo, donde no hay startups listas para recibir inversión, pues es tan eficiente como construir autopistas hacia ciudades que no existen, ¿no? Entonces, la idea es tener un diagnóstico y el primer punto es entender dónde estamos, ¿no? O sea, cuál es el nivel de madurez del ecosistema. Y esto va muy de la mano en ese sentido, porque si el nivel de madurez no es, no está desarrollado, hay ciertas intervenciones o ciertos programas que definitivamente no hacen sentido hacerlos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las áreas o dominios fuertes? ¿Cuáles son los débiles? ¿Cuáles son los cuellos de botella? De alguna manera es una fotografía inicial eh, y pensar precisamente que las necesidades de un ecosistema naciente no necesariamente son las mismas que un ecosistema maduro, ¿no? Las intervenciones apropiadas son completamente distintas en cada caso y eso es algo que tenemos que entender y por eso es importante diagnosticar el ecosistema, ¿no? Otra respuesta que estamos buscando es mapear quién hace quién, ¿no? Eh, un ecosistema puede tener cientos o decenas de actores, pero si todos atienden la misma etapa del emprendedor, pues el sistema tiene estos grandes vacíos. Y es lo que nos hemos dado cuenta. El año pasado empezamos a diagnosticar estas 10 ecosistemas en México y lo que nos arrojó el diagnóstico es que prácticamente todo está enfocado en etapas tempranas, ¿no? En etapas tempranas de buscamos emprendedores que quieran generar esta idea, que quieran generar este startup, que resuelva estos problemas críticos. Y muchas veces, ahí hay dos problemas, muchas veces la solución o la startup que se desarrolla de acuerdo a la convocatoria, pero no a lo que el mercado pide, ¿no? Entonces, alguna vez platicando con un financiador, yo le decía, pues es que todas estas 10 startups resuelven el problema que tú quieres resolver, pero de que estas tengan clientes, esa es otra cosa. Y entonces estamos creando como ONGs en lugar de empresas, ¿no? Y por otro lado, cuando todas las organizaciones ofrecen este tipo de capacitación inicial y nadie apoya, por ejemplo, en escalamiento, pues el pipeline se interrumpe, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que hay un vacío crítico, por ejemplo,
evaluación de emprendimientos en etapas tempranas, ¿no? ¿Cuánto vale una startup después de que tiene después de que tiene la primera venta, ¿no? Y ahí no hay nada. Hay miles de modelos de negocios, pero ahí no hay nada, ¿no? Entonces, este diagnóstico pues, revela estos vacíos, eh, concentraciones, donde a lo mejor hay muchos actores haciendo lo mismo, y dependencias, ¿no? Muchas veces hay una dependencia a un solo actor o a un solo tipo de financiamiento, ¿no? Eh, Otro de los puntos que vemos claro, pues es la orientación a la inversión, ¿no? Muchas veces los financiadores o los fondos de inversión eh, pues no están buscando estos documentos académicos o estos pitch decks súper bonitos, ¿no? Lo que están buscando es orientación sobre qué programas pueden implementar, qué alianzas formar y dónde poner los poquitos recursos que tienen para que tenga un mayor impacto, ¿no? El diagnóstico de estos ecosistemas lo que busca hacer es traducir eh, estos datos pues en acción, ¿no? O sea, buscar intervenciones específicas según el contexto, según la madurez del ecosistema, tener esta secuencia correcta de desarrollo, ¿no? Eh, y el punto es que una recomendación técnicamente correcta, pero políticamente inviable, no genera un cambio, ¿no? Eh, y por último, pues la medición del impacto, ¿no? Cualquier intervención seria necesita una línea base para evaluar si lo que hicimos funcionó. Entonces, estos diagnósticos nos generan esta línea base, ¿no? Eh, Tanto para gobiernos que diseñan políticas públicas, para fundaciones que otorgan grants o subvenciones, o inversionistas que están tratando de hacer inversiones de capital, pues lo que se busca es tener esta línea base para poder después en 1 o 2 años medir y decir, oye, esto está funcionando o no está funcionando, ¿no? Entonces, es importantísimo estos diagnósticos de ecosistemas y ahorita les vamos a platicar, si quieres pasarle a la siguiente, José, cómo llegamos a esto, ¿no? Y quiero platicar un poquito de la historia y hablamos un poquito de la evolución de pensamiento de ecosistemas. Esto no es algo nuevo. Porter hace tiempo, Michael Porter, las 5 fuerzas de Porter, en algún momento empezó a hablar de estos clústeres industriales, concentraciones geográficas, donde había empresas del mismo sector, ¿no? El mejor ejemplo de esto, ay, perdón, es que tengo aquí el mejor ejemplo de esto son los clústeres automotrices, ¿no? Yo creo que los han visto ahí o los clústeres logísticos, etcétera, ¿no? Después en el 2000, eh, con todo lo que sucedió con las .com, movimos el enfoque a estos sistemas de innovación. Y entonces el mayor caso de éxito fue lo que sucedió en Silicon Valley con las .com, lo que pasó con Stanford y esa zona. Y entonces las universidades, centros de investigación y todas estas políticas en ciencia y tecnología, ¿no? Y entonces ahí es cuando estos sistemas de innovación se empiezan a mover, ¿no? Después, por ahí Daniel Eisenberg propone el concepto de ecosistemas de emprendimiento y cambia el centro del análisis, ¿no? Ya no es la empresa, ya no son las empresas, tampoco son las instituciones, son universidades, sino el foco central, pues es el emprendedor, ¿no? Y entonces dice qué condiciones se necesitan para identificar estas oportunidades y que él pueda tener como mayor éxito, ¿no? Y la evolución más reciente, y ahí es donde entra el trabajo que estamos haciendo en Ande, va un poquito más allá, ¿no? Que no basta con mapear lo que hay, o sea, porque era lo que decía eh, Eisenberg, decía, pues este es el emprendedor en el centro, esto es lo que hay alrededor, ¿no? Y, y al final del día el mapeo, pues es como esta fotografía estática de lo que hay en este momento, ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora es medir si lo que hay está produciendo resultados, ¿no? Y entonces, en lugar de estar contando incubadoras y aceleradoras, nos preguntamos si las personas están avanzando desde la inspiración hasta tener una empresa en crecimiento, ¿no? De alguna manera, lo que empezamos a medir es eh, personas que quieren emprender, personas inspiradas
Y ahí es donde viene la magia de las incubadoras, que estas personas inspiradas se conviertan en startups y luego estas startups se convierten en pequeñas empresas en crecimiento. Es una especie de embudo y lo que queremos ver es que si este embudo está teniendo como este deal flow, ¿no? Eh, como un poquito de contexto, la primera edición de este diagnóstico que hicimos en ANDE fue en el 2013 y de alguna manera propusimos, si quieres pasar a la siguiente, José. Creo que, bueno, ahí déjale. Les platico un poco de historia, ¿no? Eh, Ahí propusimos 8 dominios y un esquema para vincular condiciones con resultados, ¿no? Esto lo tomamos, pero con todo el trabajo que hicimos en la última década, pudimos actualizar esta nueva versión y, y- y revisamos más de 28 modelos internacionales que hacen diagnósticos de ecosistemas, ¿no? Algo importante es que hay un montón de modelos, bueno, es lo que le digo, revisamos nosotros 28, ¿no? De estos modelos internacionales. Eh, Muchos de ellos son académicamente priceless, ¿no? O sea, no tienen una falla. El problema es que al momento de implementarlos y tratarlos de pasar al campo es donde vienen los grandes problemas. Y ahí fue donde en Ande, pues, empezamos a trabajar de cómo realmente podemos tener un modelo que sea académicamente rigorista, pero que también tenga esta capacidad de poder ser implementado de manera fácil por nuestros miembros, por gobiernos, por aliados, ¿no? Y ahorita les vamos a platicar un poquito de lo que estamos experimentando también con la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, si hablamos de fortalecer ecosistemas, a grandes rasgos, este es el modelo de ANDE. Y lo primero que tenemos es un radar de dominios donde dice qué condiciones tiene el ecosistema en estos dominios que son política, financiamiento, cultura, servicios de apoyo, capital humano, mercados y más de. ¿Quién está actuando sobre ese ecosistema? O sea, sobre estas condiciones. ¿Quién opera? Y ahí encontramos 5 actores principales, que es el gobierno, academia, organizaciones de apoyo, sector privado y proveedores de capital. Y por otro lado, la tercera pregunta es si vemos si el ecosistema está funcionando, ¿no? Que era lo que les decía, llegar de individuos inspirados, luego los capacitas, luego tienes como esas startups y terminan con estas pequeñas empresas en crecimiento, ¿no? Y, y si nosotros lo pudiéramos ver como por principios, tendríamos que el primer principio para poder fortalecer un ecosistema de emprendimiento tendría que ser que la secuencia es más importante que la intensidad, ¿no? Los ecosistemas van evolucionando en capas. O sea, primero lo que nos hemos dado cuenta es que evolucionan primero en temas de cultura y talento, después en servicios de apoyo, luego en capital y luego en mercados, ¿no? Un ecosistema naciente, que era lo que les decía al principio, que invierte en crear un fondo de venture capital antes de tener startups, pues está aventando el dinero para arriba y lo que va a suceder es que no va a suceder nada, ¿no? Entonces, el primer principio es este, ¿no? Y entonces hablamos de niveles de madurez y hablamos de un madurez naciente, emergente, en desarrollo y autosostenible. Autosostenible es cuando ya no necesitas ninguna intervención de nadie, de nosotros, y que solito funciona, ¿no? El segundo principio que entendemos es que cuando hacemos el primer diagnóstico y hablamos de qué tiene el ecosistema, cuáles son las condiciones, siempre encontramos que un dominio de algunos de estos, pues es lo que le llamamos el cuello de botella, que es el más, en este caso, si tomáramos este ejemplo, hablaríamos de que los mercados es el más fregado, por así decirlo, el más amolado, ¿no? Y entonces, el segundo principio que nosotros vimos es que el dominio más débil, o el más amolado, no siempre es el que hay que atender primero, ¿no? Todo va a depender del nivel de madurez, y era lo que les decía. Si estamos en etapa de naciente, pues primero necesitamos construir cultura.
¿Cómo construyes cultura emprendedora? Pues en algún momento lo hicimos en la mayoría de los ecosistemas en México. ¿Se acuerdan estos Startup Weekends y hackatones y entonces las universidades? Y empiezas a crear cultura para poder empezar a tener estos individuos inspirados que luego los puedas capacitar, ¿no? Y el tercer principio, el último, y, y este es para todos nosotros los que estamos aquí, es que nuestra meta es que el ecosistema se sostenga solo, ¿no? Que era lo que les decía. Eh, ¿Cuándo sucede esto? Cuando emprendedores exitosos de repente se juntan y hacen un club de ángeles inversionistas, ¿no? O que las organizaciones de apoyo al ecosistema tengan una diversificación de ingresos y no necesitan ese grant o no necesiten esa subvención de gobierno o no necesiten ese fondeo internacional, ¿no? Que empieza a aparecer capital local, ¿no? Y entonces, la idea, o sea, ¿cómo sabemos que es autosostenible? Pues es cuando no depende de ningún donante externo, ¿no? Y esa es nuestro objetivo final, ¿no? Ahora sí, si quieres pasar a la siguiente, José. El diagnóstico de los ecosistemas, tenemos tres grandes herramientas que contestan tres grandes preguntas, ¿no? ¿Qué tiene el ecosistema? ¿Quién hace qué? ¿Y a quiénes atiende? ¿No? Eh, El primero, el radar de dominios, muestra el puntaje de estos 7 dominios en un gráfico y te dice en un vistazo dónde está el cuello de botella. Y este se construye a través de 30 indicadores públicos y no requiere encuestas. Ahí es donde lo estamos experimentando con inteligencia artificial, ¿no? O sea, un trabajo que antes se requería meses y dos investigadores y encuestas y un montón de cosas. Ahora con el uso de IA eh, podemos generar algo que se tardaba a lo mejor meses, ahora lo podemos hacer en días, ¿no? Eh, el segundo, que es la fase 2, esa sí se requiere temas de encuestas, y es un mapa de actores por dominio, ¿no? Que lo que buscamos es decir quién hace qué. En otras palabras, cruza los 5 tipos de actores, que son gobierno, academia, organizaciones de apoyo al ecosistema, sector privado y proveedores de capital, cruza estos 5 con los 7 dominios, ¿no? Y lo que te dice es quién está haciendo qué y dónde hay vacíos, dónde hay duplicación y dónde hay solo un actor que sostiene todo el dominio, lo cual es un riesgo, ¿no? Y entonces, eh, cruces naturales que deberían de estar muy nutridos, por ejemplo, sería recursos humanos con universidades, ¿no? Si el cruce de recursos humanos con universidades sale deficiente, pues ahí hay un error grave dentro del diagnóstico, ¿no? Y la tercera herramienta es un mapa de cobertura y esta se realiza a través de entrevistas y encuestas y lo que hace es que muestra si los actores están atendiendo todas las etapas del emprendedor. Pues, es decir, desde eh, o sea, personas inspiradas, capacitadas, startups y pequeñas empresas en crecimiento, ¿no? O sea, un ecosistema puede tener actores en todos los dominios y aún así fallar, ¿no? Si no hay nadie quien atienda de una transición a otra. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que la transición de startups a pequeñas empresas en crecimiento, prácticamente en los 10 ecosistemas que medimos, no hay actores atendiendo esa parte. Entonces creemos que por el hecho de que tengamos emprendedores capacitados y generemos una convocatoria que les va a hacer crear un startup, ya con eso ya, ¿no? Falta ese último link y ese es donde nos hemos dado cuenta que hay fallas, ¿no? Estas tres herramientas en conjunto, pues obviamente lo que hacen es que te dan una fotografía de un ecosistema, ¿no? Que más allá de contar cuántas aceleradoras hay, pues te dice si esto está funcionando, ¿no? Por así pasar al siguiente. Lo tenemos ya publicado. Eh, los invito a que descarguen. Hay 3 documentos en esta área. Ahí está el modelo, que es todo el framework completo. Lo hicimos gracias al apoyo de la Fundación Coppel y con la alianza
con el Tecnológico de Monterrey, SITSTATS. Eh, Hay una versión ejecutiva, un resumen, y también está el diagnóstico de estas 10 ciudades en México, ¿no? Si alguno de ustedes quiere ayudarnos a poder validar alguna ciudad, las 10 ciudades en México que hicimos es, y voy a decir del norte a sur, es Chihuahua, Ciudad Juárez, eh, Hermosillo, La Paz, Chihuahua, Ciudad Juárez, Hermosillo, La Paz, Guadalajara, León, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Mérida. Si quisieran poder pilotear esto en alguna otra ciudad que no estuviera en México o que fuera otra de estas 10, me pueden mandar un correo o se puede poner en contacto con José y nos encantaría poderles ayudar a que ustedes tuvieran esta línea base porque lo que creemos es que en la medida de que ustedes puedan fundamentar la necesidad del programa que quieren hacer, es en la medida en que los financiadores les pueden dar el dinero o no, ¿no? Y por el otro lado también, el tener este diagnóstico y tener estos fundamentos les va a dar esta línea base para precisamente entonces poder medir el impacto y decir, oye, pues es que mira, ¿te acuerdas que te dije que en el diagnóstico de ecosistemas había estos gaps? Hicimos este programa y 2 años después lo medimos y fíjate cómo ha avanzado el ecosistema. Entonces creemos que eso es una práctica basada en evidencia que ANDE ve como invaluable dentro del desarrollo de ecosistemas, ¿no? Eh, yo aquí dejo mi participación. Eh, no sé si haya alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto. Y si no, pues bueno, sigue la sesión, ¿no? No estoy viendo, no sé si alguien puso algún comentario, pero es que no puedo verlo Gracias, Pedro. allá. Mm, Bueno, pues, ¿alguna pregunta, comentario? Perfecto. Veo que hay gente de Oaxaca, veo que hay gente de, que hay de Mérida, eh, De Guanajuato. de Guanajuato, León, Guadalajara, pues todos esos primeros diagnósticos están ahí. Si alguien quiere aventarse el tiro de hacer el diagnóstico de la Ciudad de México con nosotros, con mucho gusto, creo que es algo que queremos hacer, pero creo que ese es el gran, a ver, uno de los puntos que hemos así como gritado desde nuestra trinchera, es que los ecosistemas de emprendimiento son temas locales, ¿no? Y cuando alguien habla de que el ecosistema de emprendimiento de México y el de El Salvador son, a mí eso se me hace como uno de los grandes errores que cometemos de apreciación y de diagnóstico, porque es muy distinto. eh, México, el país, tiene muchas realidades y El Salvador también tiene muchas realidades dentro de El Salvador, ¿no? Entonces, los ecosistemas de emprendimiento definitivamente son locales. Y cuando hablamos de Ciudad de México es una gran orbe que tiene también distintas realidades. No es lo mismo emprender en la Roma Condesa que irse a emprender a Ecatepec, ¿no? Ecatepunk, como le decíamos. Entonces, creemos que primero es un tema, el precisamente decidir cómo podemos eh, atacar esta gran orbe para poder hacer ese diagnóstico y poderlo hacer de manera adecuada. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que luego dicen, no, es que México está muy bien en temas de ecosistemas de emprendimiento. Y le digo, pues sí, pues estás ahí en Mazarik, seguramente va a haber muchos coworkings y muchas, ¿no? Y muchas opciones, pero si estás en Sombrerete, Zacatecas, la realidad es totalmente opuesta y cambiante, ¿no? Entonces, pues lo invito a que lo lean, lo invito a que trabajen con esta información y a que nos ayuden a seguir validando, ¿no? Ahí veo ya varias preguntas, digo, varias manos levantadas. Hola Adelante, Pedro, Raquel. Ajá. mucho gusto aquí. Raquel de Agora y de ChangeLab. Mi pregunta es, cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento es como bastante genérico, ¿no? O sea, no he visto el reporte todavía a detalle, pero
hay estas subdivisiones no solamente por áreas, sino a lo mejor como temas de emprendimiento de impacto. Bueno, yo estoy específicamente también liderando el tema de economía plateada, entonces me interesa saber si hay como esos doble clic o zoom in a también entender estos microecosistemas, ¿no? Que entiendo están dentro de este macro más de emprendimiento. Esa es mi pregunta. Sí, muy buena pregunta. Una de las actualizaciones que hicimos ahora con esta segunda versión, bueno, cuando hablamos de ecosistemas de emprendimiento, hablamos precisamente de estos 7 dominios y estos cinco actores principales y estos 7 dominios que interactúan entre ellos y están buscando generar las condiciones adecuadas para que un emprendedor pueda hacer un negocio, ¿no? Eh, Hicimos un doble clic en temas del uso de tecnología, en temas de emprendimiento social y en temas de emprendimiento sustentable. Ahora, sobre quién está emprendiendo, pues eso puede ser algo que se puede sacar, porque pues nada más es medir en el funnel si lo que están emprendiendo pueden ser mujeres o son personas mayores, ¿no? En este caso, economía plateada. Eh, creo que creo que el tema principal en el ecosistema no está tanto enfocado a quién emprende, sino cómo todos van avanzando y qué tipos de emprendimiento hacen, ¿no? Pero en algún momento dado, pues si se requiere hacer ese doble clic, pues nada más al momento de hacer las encuestas es algo que, que se puede preguntar la edad, ¿no? ¿Ya? Gracias. Jorge. Hola, ¿qué tal, Pedro? Oye, pues yo, bueno, soy de León, Guanajuato y justamente me parece, también estoy de acuerdo en eso que comentas respecto a que no podemos generalizar el estatus de cada ecosistema, sino también creo que sí es un tema local. Y quisiera preguntarte sobre precisamente el slide donde viene el tema del el nivel de madurez de cada ecosistema. Acá en Guanajuato, pues un servidor tengo desde 2010 que estoy en el ecosistema y justamente he visto pues varios discursos, varias estrategias. Algo que me resonó mucho fue lo que dijiste respecto a que justamente esta ola de eventos, de los Startup Weekends, de los hackatones. Nosotros organizamos varios hackatones de repente al año, pero sí en un principio era para crear cultura, para verbalizar los conceptos, para entenderlos, porque ganaban, cómo mejorar los pitches, etcétera. Y creo y bueno, considero que Guanajuato, y no quiero hablar, es solamente una opinión personal. Creo que ahora nos encontramos en un punto en el que estamos tratando de ser autosostenibles. No quiero sonar cliché, pero sí es un tema del recurso, porque en administraciones pasadas, que digo, no es que el epicentro sea esa cuestión del gobierno, es parte del ecosistema, claramente, pero creo que ahora estamos tratando de ser autosostenibles en general, porque pues ahora hay que, con lo que tuvimos en su momento, donde se compraron equipos, equipamos gimnasios de emprendimiento, incubadoras y demás. Ahora tenemos que seguir trabajando con esos insumos y ver de qué manera le damos la vuelta para seguir generando. Entonces, no sé qué otro punto puedas tú mencionar para el tema autosustentable, y también porque una cosa es el resultado inmediato que podemos generar como incubadoras y otra es el impacto, que también yo por ahí he profundizado mucho ese tema. Es decir, pudiera tener 30 startups al año, pero realmente el impacto, ¿cuál fue? ¿Cuántos negocios se crearon? ¿Cuántas personas viven de eso? O sea, ya es otra cuestión. Pero ¿qué pudieras decir tú en el tema autosostenible, perdón, qué más haría falta como para llegar a ese punto? Mira,
Sí, o sea, cuando hablas de Guanajuato, creo que Guanajuato tiene, o sea, creo que está León, está Guanajuato, está Celaya, o sea, Sí, hay varias ciudades, ¿no? Nosotros, de hecho, medimos León y León lo medimos, está bien, digo, no me acuerdo el puntaje que sacó, el nivel que está, pero eh, está desarrollado, está avanzado. Creo que Guanajuato ha hecho cosas interesantes. Creo que de los estados más con más avance en México, del todo el trabajo que hemos hecho es Chihuahua y Guanajuato. Obviamente no menciono Ciudad de México porque lo que les decía es que es aparte, ¿no? Ciudad de México es, todo, es un se tema cuece distinto. aparte, claro. Sí, es otro país, ¿no? Es otra ciudad, otro, o secuencia aparte, ¿no? Eh, entonces, cuando nosotros definimos autosustentable los ecosistemas, es donde no dependes ni de gobierno ni de fondeo de fuera, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es cuando tú tienes a los empresarios haciendo un fondo de inversión. Tú tienes emprendedores dando mentorías, tú tienes incubadoras o aceleradoras que tienen distintas fuentes de ingreso y no están dependiendo de un grant y pueden recibir emprendedores continuamente. O sea, lo que nos hemos dado cuenta es que las incubadoras funcionan o las aceleradoras funcionan cuando alguien les da dinero para hacer un programa, ¿no? Y entonces cuando la incubadora, la aceleradora lo puede hacer, eh, pues esto cambia radicalmente. Igual el tema de las universidades públicas es importantísimo. Lo que nosotros hemos visto es que eh, el emprendimiento por oportunidad en impacto equivale 1 a 100 a un emprendimiento por necesidad, ¿no? O sea, yo siempre he puesto este ejemplo de que cuando uno emprende por necesidad es como hacer tener una plantita, ¿no? Y a la primera flor, cuando es por necesidad, se la cortas, ¿no? Pero cuando es por oportunidad y te da la primera flor, pues la abonas y lo riegas más hasta que empieza a crecer más, ¿no? Eh, las universidades son el semillero más fuerte de emprendimiento por oportunidad, porque si el chavo está ahí en la universidad es porque no necesita trabajar para comer. O sea, la familia sí, puede aguantar eso. Y entonces ahí es eh, donde pueden surgir estas nuevas startups. Entonces, el papel de las universidades en cuanto a la generación de emprendimientos por oportunidad, pues ahí es donde se debe de notar, ¿no? Esos son como los 3 o 4 puntos que yo veo que se tienen que hacer para definir si un emprendimiento, digo, si un ecosistema es autosostenible, ¿no? Y gracias por la pregunta, Jorge. Gracias, Pedro, y a ambos por las preguntas. Eh, bueno, pues te paso la palabra, Víctor. Víctor Reséndez de Emprendemos AC, antes conocida como Emprendiendo por Chihuahua, una iniciativa que les ha tocado liderar la red Emprende Chihuahua y pues ir cultivando redes de emprendimiento en ciudades medianas, intermedias del estado de Chihuahua, que bueno, nos platicarán aquí un poquito más. Perfecto. Sí, pues saludos ahora precisamente desde Cuauhtémoc. Mira, aquí estamos apoyando y haciendo trabajos precisamente de la ruta del emprendedor aquí en Cuauhtémoc. Miren, ahí no voltean porque están trabajando en otra cosa. Nada más mostrarle precisamente qué es de lo que vamos a trabajar ahorita. Estamos aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua. Entonces déjame ver dónde vamos. Pues muchas gracias por venir. Y la idea es platicarles un poquito de cómo surgió la red Emprende en Chihuahua. Del 2005 al 2010 se vio pues, no necesariamente una necesidad, sino
sobre una idea de ciudadanizar el emprendimiento, precisamente porque pues había como iniciativas y lo que platicaban ahorita, dependiendo de quién daba el financiamiento, si iban para un lado, si iban para el otro. Entonces era encontrar a todos los actores que estaban trabajando sobre el emprendimiento y reunirlos. Esto fue una iniciativa que se dio entre empresarios y gobiernos y el gobierno municipal de Chihuahua. Eh, ahora, en en el 2010, un cambio de administración en la presidencia, pues vino a dar lo que suele suceder. No, pues se acabó el recurso, se acabó el impulso y se acabó la red. Sin embargo, pues la idea era buena, las ganas de seguir trabajando quedaron y en el 2016 vino ya una transición a un modelo completamente ciudadano, es decir, ya no dependía directa, o ya no estaba dependiente de una política pública o del gobierno municipal en turno. Esto ha hecho que del 2016 a la fecha la red Emprende en Chihuahua haya tenido ya dos cambios de presidencia, tres presidentes, dos cambios de presidencia, próximamente será el siguiente cambio. Esto con la intención pues de mantener ciudadano. El primer presidente salió de una incubadora de una universidad. La segunda presidenta fue emprendedora y el tercer presidente es director de una organización civil. Es decir, se ha buscado estos cambios para no cargar sobre todo a un lado. Entonces, en el 2016 surge la red Emprende Chihuahua y de ahí, pues la idea fue buena y se replica esta intención de trabajar colaborativamente en Ciudad Juárez y surge en Ciudad Juárez la red Juárez Emprende. Entonces, estas dos asociaciones hermanas en funcionamiento, pues van trabajando. Por ahí del 2018, 19, en una colaboración que hicimos, trayéndonos unas metodologías de Tabasco, las personas de Tabasco les pareció interesante la forma de trabajar de la red de Chihuahua y se replicó el modelo en Tabasco. Por lo tanto, existe una red Emprende en Tabasco con la que tenemos comunicación y llevamos muy buenas relaciones. Ellos han ido evolucionando su estructura, su organización, pues de una manera pues relativamente independiente. Siempre hemos estado en contacto, siempre hemos estado trabajando. Allá tuvieron mucho cobijo de la parte de gobierno, eso es muy bueno, por lo pronto, que es uno de los puntos que hemos visto muy interesantes. Eh, pero en el 2023, si quieres ahí cambiar, vimos que Mm, bueno, la idea de Emprendemos surgió, Edis, que es llevar herramientas, metodologías y el espíritu emprendedor a todas las regiones. Porque resulta que, por ejemplo, en Chihuahua tenemos estas dos ciudades grandes, ¿no? La capital del estado atrae por capital, Ciudad Juárez, una ciudad grande, fronteriza, con mucho movimiento económico. Entonces, el emprendimiento y todo en general se consume, pues, para que se den una idea, quienes no son de Chihuahua, Ciudad Juárez tiene 2 millones de habitantes y todo el estado que queda tiene otros 2 millones de habitantes. Y bueno, de esos 2 millones de habitantes que quedan en el restante del estado, 1 millón está en la ciudad de Chihuahua. Por lo tanto, los emprendedores, el talento, se va o se concentra en estas dos ciudades. Y buscando que no se vayan y que emprendan en sus lugares, viene, viene el establecimiento del proyecto EDIS, que es el de llevar
Si quieres, ahora sí, dale una más, que es el de llevar a 7 regiones la parte esta metodología de articulación o esta intención de articulación que tenemos. eh, esta intención de articulación en diferentes regiones. De manera que, y también se impulsó aquí en el estado de Chihuahua la ley de emprendimiento. Esto para darle una cierta certeza jurídica y también pues para que estas redes pudieran desarrollar su talento, que los consultores, instructores, capacitadores, todos tuvieran los mismos conocimientos que se tienen pues en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y que no necesiten migrar para obtener una buena capacitación, una buena asesoría, para que conozcan herramientas, metodologías de incubación, de aceleración, de acompañamiento. Eh, entonces, se trabajó en estas redes. Aquí estamos precisamente en la red de Cuauhtémoc. Se hizo la red Ojinaga, que es al otro lado del estado, la otra frontera, la red noroeste, la red Jiménez, la red de región sur, que es en la región de Parral, la red Camargo y la región centro-sur, que es Delicias y todos los municipios del centro del estado. Entonces, de esta manera se llevaron herramientas, conocimientos. Tan es así que, por ejemplo, estas redes ya hacen sus eventos de difusión. En la región sur tuvieron un evento que se llamó Tiburones del Desierto. Delicias está en el desierto de Chihuahua. Y se hizo un evento, se capacitaron a los jueces. Una de las cosas que hemos estado haciendo es tratar de generar conocimiento. Diseñamos un manual de evaluación de pitches de emprendimiento, porque sucedía que pues se hacía un evento, a lo mejor, no sé, una prepa, tenía un maestro muy bueno de emprendimiento y capacita muy bien a sus muchachos, o una universidad capacita muy bien y todo, pero luego llega el juez. Y el juez es don Julián, que es el que de la tienda de abarrotes más grande de la región. Llega don Rogelio, que es el encargado del municipio, de obras públicas del municipio, que lo mandaron ahí a que fuera juez y no tiene los conocimientos para, para hacer um, para evaluar. Entonces hicimos este manual de pitches y actualmente, si quieres darle en la que sigue, estamos trabajando con la ruta del emprendimiento, que es esta ruta en 5 fases que diseñamos ya, trabajamos hace unos 2 años con ella en la ciudad de Chihuahua, ha ido evolucionando y ahorita estamos trabajando en las diferentes regiones del estado, de manera que podamos desarrollar eventualmente un documento que pueda servirme a mí como organización de apoyo al emprendimiento, qué es lo que ofrezco, dónde está, que tenga claridad, porque muchas veces el emprendedor se acerca a una institución y le dice, no, pues yo hago todo, yo te hago todo, yo te desarrollo, yo evoluciono, Entonces no necesariamente hacemos todo, hay que entender eso y que tenemos que trabajar colaborativamente. Entonces, tenemos esta ruta de emprendimiento que consta de 5 fases y de 13 pasos. Ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, en la región de Cuauhtémoc, que es revisar esta ruta del emprendimiento. Se está en una sesión de trabajo, no sé si escucha ahí, que están discutiendo sobre modelos y todo. Y tenemos instituciones de educación media superior, universidades, emprendedores, organizaciones empresariales, em, consultores que trabajan precisamente alrededor del emprendimiento. Entonces, con este diseño de la ruta del emprendimiento, queremos nosotros tener
con el apoyo igual de Fundación Coppel, estamos generando este documento que nos pueda decir en dónde estoy y quién soy y qué se necesita. Pero aparte de eso, para darle gobernanza a esta ruta del emprendimiento, encontramos que hay 5 factores muy importantes que es lo que llamamos la pentahélice de trabajo. Son 5 actores los que tienen mucha injerencia en el ecosistema de emprendimiento. Si quieres darle, bueno, si quieres darle uno, y vamos a tener ahí la ruta del emprendimiento. Está aquí en chiquito, si quieren tenerla, pues la podemos compartir, que es la descripción de cada uno de los puntos. Eh, Mira, si quieres, regrésate tantito y explico lo que tenemos como ruta del emprendimiento. La primer fase, la primer parte es la fase de descubrimiento de la idea, donde nosotros buscamos inspirar, sembrar esa idea. Por ejemplo, ahorita estábamos platicando aquí con una escuela de educación media superior, un CEBETIS, que dice, oye, pues nosotros tenemos nuestro taller emprendedor. Claro, en este momento de la escuela, pues no necesariamente esos proyectos que van a salir ahí van a continuar y se van a generar empresas, pero sí se va a sembrar, que es el paso número 2, sí se va a sembrar una idea y una posibilidad. Hay veces que los muchachos dicen, no, pues yo voy a trabajar, 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 trabajar. Y entonces llega un momento en que encuentran, oye, puedo trabajar o ser emprendedor. Entonces se da esa opción y es generar ideas. Y ahorita hablaban de los hackatones. Muchos proyectos de un hackatón no es necesariamente para hacer un proyecto, es para generar ideas, para generar equipos, para trabajar colaborativamente. En esta fase 2 que es el diseño del proyecto, que es ahora sí, hay que validar la idea, hay que proyectar, generar, estructurar y también desarrollar un plan de vida del emprendedor. Algo muy importante que es que a veces los emprendedores no, pues verificar qué es lo que quieren hacer. Nos hemos encontrado emprendedores que ganan, no sé, en una universidad el premio al emprendedor y resulta que pues no es lo que quieren hacer de su vida y está bien. O que no ganan y si es lo que quieren hacer de su vida, pues adelante. Luego tenemos la parte de implementación, que es ahora sí lanzar, ir, darme de alta, sacar permisos, no sé, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Y también es generar casos de éxito. Eh, Luego es la fase de crecimiento y consolidación, que ya es una aceleración, es buscar ahora sí alianzas estratégicas, recursos, y finalmente la fase de contribución al sistema, donde buscamos que los mismos emprendedores que ya son exitosos, pues regresen, que platiquen, que informen, que mentoreen, que no se despeguen del ecosistema de emprendimiento. Eso es lo que se busca con la ruta del emprendimiento. Si quieres, dale dos porque tenemos 5 actores muy importantes, que es, si quieres, la que sigue también, pues son los pasos, si quieres, la que sigue. Tenemos la parte de gobernanza del ecosistema de emprendimiento. O sea, No sé si, ¿quiénes son los? Sí, perdón, Ade. Víctor, no sé si ahorita sería buen momento para que tomemos un descanso. Ok, Noto que vamos un poquito un poquito acelerados. colgados. Ah, ok, No, pero para darle chance también a la gente de ir digiriendo la información, ok, porque ok. siento que ahorita ya Vamos corriendo. Ah, va, bombardeamos va. muchos temas. Ok.
Muy bien, no, ¿Les parece adelante. bien? Estamos justo a la mitad del curso de contenidos, entonces podemos tomarnos 10 minutitos Perfecto. para luego continuar. Muy bien, ¿Sí? excelente. Continuamos 12:40, por favor. Que los norteños que nos gusta ir rápido, ¿no? Al grano. $500,000. Entonces, eso es precisamente lo que se busca con estos ecosistemas y con esta manera colaborativa de trabajar, entendiéndome a mí, entendiéndome a mí como organización, yo qué hago y entender que yo no hago todo. Luego, o lo que sucedía muy comúnmente es que, sí, emprendimiento, yo hago todo. Sí, 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 aquí hacemos mermelada de chipilín y una startup y nos vamos a Dubái mañana. Y lo, espérate, no te alcanza, no te alcanza la vida ni el entendimiento. Es muy diferente y yo puedo traerme un consultor que fue a Dubái y lo pongo enfrente de un grupo de señoras que hacen mermelada de chipilín y no necesariamente le va a ir bien. No, porque son habilidades distintas, es comunicación distinta y cada uno de nosotros debe tener esa, ese sentido de hacia dónde vamos, para que eventualmente lo que verdaderamente cambie sea la comunidad emprendedora. La comunidad emprendedora que tengan más idea, que tengan qué es lo que están, qué es, por ejemplo, aquí también tenemos gente de los MIFAM en Ciudad Chihuahua, tenemos estos centros en diferentes regiones vulnerables de la ciudad y lo que hacen es que se les capacita en planes de negocio, en emprendimiento a señoras que sí hacen su mermelada de higo y al final del proceso presentan un pitch con todas las de ser. Presentan un pitch con todo con así como debe ser un pitch y los ganadores pues se obtienen algunos tipos de apoyo. 10, 20,000 pesos, suficiente para una mejor olla o para media, este, o para apoyar ahí en la compra de alguna herramienta. Um, muy bien. Entonces, si quieres, vamos a caminar aquí a la pentahélice, José, también porque todavía falta la otra parte, que hay que entendernos como esta pentahélice es un modelo que surgió ahora sí que es un modelo que surgió a patadas dentro de la red que nos habla sobre que debemos de trabajar con emprendedores, bueno, emprendedores de su comunidad. De hecho, ya tuvimos una sesión en Parral, tuvimos una sesión aquí y nos están diciendo, oye, más que emprendedores, porque hay gente que todavía no es emprendedora, queremos hablar con la comunidad y queremos también tener ese cambio de cultura de lo que hace de lo que es un emprendedor, como que hay veces que la gente le tiene miedo, ay, no, ¿cómo va a ser emprendedor? No, no, eso es para otro tipo de cosas. No, no, hay que, en esta parte de divulgación y de impulso al emprendimiento, pues es el que me va pidiendo qué quiere hacer, cómo quiere trabajar. Eh, Luego tenemos el gobierno, que es muy importante tenerlo aquí. Hemos tenido el apoyo de muchos municipios en las regiones
en algunos más que en otros, y el gobierno estatal también ha estado, ve bien la formación de estas redes de emprendimiento y también las ha apoyado a través de programas, de proyectos. Hoy es que tenemos las incubadoras, sacamos un programa de certificación de directores de incubadora, tenemos consultores, vamos a certificar consultores y capacitadores en toda la región para que tengan las mismas competencias, el mismo manual del emprendimiento. La sociedad civil, al menos aquí en Chihuahua, aquí ha sido muy importante. FECHAC es una organización sin fines de lucro que apoya programas. Con ellos empezamos el programa EDIS, impulsando la formación, las mesas de trabajo, los scoutings de ver quiénes quieren trabajar, las primeras reuniones, todo eso, vino mucho de la mano de Fecha, que también fueron ellos quienes financiaron este manual de evaluación de pitches y proyectos de emprendimiento. Y ahora, de la mano de Fundación Coppel, estamos trabajando con esta parte de la ruta del emprendedor y la gobernanza a través de estos 5 factores. Eso es lo que estamos haciendo en Chihuahua. Si quieres darle una más, José, ahí van a ver el texto ahí está, ¿no? De qué hace gobierno, qué hace academia, qué hace la iniciativa privada, qué hace hasta ahorita. Es una herramienta de trabajo. Les vamos a pasar una pequeña encuesta y de ahí al final vienen comentarios. Si alguno de ustedes en sus regiones se quiere sumar a esta iniciativa, con mucho gusto nos pone, oye, ¿sabes qué? Me interesa sumarme para tomarlos en cuenta y mandar las herramientas en línea con las que ustedes se pueden evaluar o pueden evaluar parte de su ecosistema. Oye, pues ya es que yo estoy aquí y estoy solo. Bueno, pero ¿qué te hace falta? ¿A quién más? ¿Dónde está tu vecino? Porque muchas veces eh, trabajamos, no sé, es muy típico de las universidades, se levantan temprano, llegan a las 7 de la mañana, se van a las 7 de la noche. El maestro de emprendimiento pues da emprendimiento, economía 2 y finanzas, y aparte está en las actividades de academia dentro de la escuela. Entonces están en círculos muy pequeñitos, muy encerrados, y luego no salimos y no sabemos a dónde podemos mandar a los muchachos, a quién podemos invitar de jueces. Luego de jueces traemos a otros maestros, al maestro de mecánica y al maestro no sé, de artes visuales. Entonces, pues esta ruta del emprendimiento y esta semilla de crecimiento de los ecosistemas es precisamente entender que no estamos solos ni como emprendedores ni como organizaciones de apoyo al emprendimiento, y podemos colaborar y podemos compartir, pero para eso necesitamos entendernos todos muy bien y poder llegar a ser generosos y compartir. Eso es... eso es lo que estamos haciendo ahorita en Chihuahua, tratar de comunicarnos más. Siempre pues, hay rencillas, ay, que ya, que no sé qué. Siempre va a haber, el humano es de chismecito. Sin embargo, hemos trabajado bien, tenemos 10 años ya de trabajo continuo, 10 años y 3 cambios de presidencia en Chihuahua, que nos permiten decir, bueno, y cambios de gobiernos y cambios de muchas instancias. Eso nos dice, bueno, como quiera que sea, aquí estamos todavía, seguimos colaborando, seguimos impulsando a los emprendedores y seguimos buscando el cambio de nuestra comunidad hacia una comunidad más emprendedora, más independiente, con una mejor autoestima, y que pueda hacer frente a cualquier cambio. Ahorita aquí estamos en Cuauhtémoc, región de quesos, y me acuerdo mucho que me decía un menonita, trabajando y en un momento de crisis, me dice, no, no, aquí cuando crisis, trabajar 2 veces. Si trabajamos 2 veces, la crisis sale. Siempre, siempre salen, pero si trabajamos juntos, no trabajamos 2 veces, trabajamos una colaborativamente. Pues no sé si tengan algún tipo
de pregunta, porque hasta aquí está la intervención de presentarles el caso Chihuahua. Si tienen alguna pregunta, algo que nos quieran comentar, le voy a pedir aquí a José, por favor, que les pueda compartir esta. Es una pequeña encuesta para que ustedes nos digan en dónde están, dónde se perciben como organización y qué es lo que ustedes hacen. Y además, si tienen amigos alrededor, porque aquí en equipo se rema mejor. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que quieran comentar. Listo. Muy bien. Ahí les pusimos un forms. Muchas gracias, José, para que se puedan registrar y para que nos puedan poner información. Y sí, la intención es poder llevar esta idea de todos, irla probando. Ya sabemos que sí funciona porque en Tabasco existe una red. Eh, Existen siete redes trabajando y funcionando. Ahorita platicando aquí en Ciudad Cuauhtémoc tienen ya varios programas funcionando, trabajan juntos, tienen un taller para emprendedores, bueno, y eso lo están haciendo aquí solos y tomando un poco lo que decía Pedro al inicio. Bueno, ¿y de dónde sacamos dinero? Pues de todos lados. De todos lados es mejor que de un solo lado, porque luego, si tenemos el recurso nada más de un lugar, pues nos cierran esa llavecita y se acabó. Entonces aquí la idea es poder cobrar, poder hacer, poder evaluar y poder eh, buscar diferentes alternativas de financiamiento. Y pues no sé, gracias Carla, llenen el Forms, allí al final viene un cuadro para texto, no me acuerdo exactamente cuál es la pregunta, pero ahí me le pueden decir, ¿sabes qué? Me interesaría trabajar. Esto es para las sesiones de trabajo de la ruta y de la pentahélice. No es un diagnóstico, el diagnóstico aquí es con los señores de ANDE. Lo que sí es un entender otras regiones. Entonces, no sé hasta aquí si alguien más nos quiera comentar. Adelante, ese sí. Y Hola, José, si hola. no preguntan, ya Disculpe, voy a preguntar yo. Sí, claro, adelante. súper. Bueno, muchas gracias por compartirnos cómo funciona el ecosistema ahí en Chihuahua. Se me hace interesante. Y también me gustaría preguntarte si este análisis que tú haces y la metodología que nos compartes trae un histórico de lo que es su ecosistema, porque pues todos los ecosistemas van evolucionando, ¿no? Acá en Ujú. Jalisco vemos como antes teníamos una red que nos unía como a todas las hélices, 4, 5, 6 hélices que de repente se llegan a unir. Y pues van muriendo algunos actores o incluso se van colocando en otros puntos estratégicos. Entonces, ¿ustedes tienen mapeado eso? Sí, 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 sí. Y sí, como dices tú, van y vienen. Pero lo que estamos buscando es generar la teoría. La teoría que dé sustento a eso, porque sí entendemos que se van actores, pero vienen otros. Entonces, lo que estamos buscando, porque todavía no lo tenemos en la parte teórica que es presente, lo que queremos buscar, es encontrar que si se va un actor de una hélice, pues habrá un hueco o llegará alguien que lo tomará o por lo pronto no está. Y esas cosas que hace esa hélice no las va a hacer alguien más. La parte de academia, pues no la va a hacer gobierno. Gobierno no va a educar, gobierno puede financiar, apoyar o nada. También, porque vienen, no, pues yo te apoyo. Y cambió el gobierno, los gobiernos cambian y pueden ser de un partido distinto o del mismo, nada más llega otro señor, señora,
y cambia todo otra vez. Entonces, lo que queremos fortalecer es, o lo que queremos darle estructura es a esta teoría de entendimiento, porque sí se hacen ejercicios de mapeos. Aquí está Andrés, aquí está Fernanda, que nos dice, ay, mapeo ya no, por favor. Hemos hecho una infinidad de mapeos, es una palabra prohibida. Ya, oye, vamos a hacer un mapeo, ¿no? En eso, así como Raquel que dice, ay, tengo que retirar. Sí, pues hemos estado un ratito aquí, ya se alargó un poquito la reunión, pero es eso, o sea, no, un mapeo, qué miedo. No, ya queremos encontrar la metodología, la teoría para poder ser claros con esta parte. Eso es lo que estamos buscando. Gracias. Adelante. Y Gracias, ustedes Ceci. operan como empresa, ¿verdad? Son una empresa privada. Nosotros emprendemos, somos una asociación civil. Ah, ok. Somos una asociación civil que atendemos el emprendimiento. Nacimos en esta parte de atender señoras que hacían mermelada de chipilín. Esa es nuestra área, el expertise de Emprendemos de ahí nació. Ahora como entendedores del ecosistema, pues sí vemos todo, pero dentro de ese todo, pues habrá expertos que saben hacer mejores diferentes cosas. No, nosotros en realidad lo que estamos buscando es este entendimiento del ecosistema y cómo lo podemos teorizar para poderlo impulsar. Perfecto. Sí, Muchas gracias, Víctor. gracias, Ceci. Y pues no sé, José, si haya más preguntas, si no, pues esa precisamente era la intención. Pedirles si se pueden tomar el tiempo de responder el forms de una vez, pues si es que no lo han hecho ya. Eh, es una encuesta ahí muy rápida en la que se les pide más o menos ubicar qué es lo que están haciendo, qué es lo que ofrecen y con qué actores están colaborando ya, o bien con quienes ubican, puede ser uno, pueden ser varios, que consideran que se pueden dar potenciales alianzas. Me encantó lo que dijo Víctor por ahí de la importancia de que en un ecosistema no todos hagan todo. Eso es sumamente clave y es algo que hemos visto desde Ande. Eh, Gran parte de el éxito de empresas, de regiones, consiste en que los seres humanos seamos capaces de vencer ese reto principal que tenemos de manera natural de competir unos con otros y sobreponerlo hacia colaborar unos con otros. Es algo que se da en la medida en la que dos cosas se pueden ir desarrollando. Una, la especialización y dos, la construcción de confianza. Ciertamente no son cosas que suceden de manera automática, pero Ujú. que conforme se pueden ir dando, pues efectivamente eh, permite ir produciendo estos casos de éxito y sobre todo la sostenibilidad, la duración en el tiempo, ¿no? Entonces, especialización como organizaciones de apoyo al emprendimiento, ubicar en qué parte de el ecosistema queremos estar contribuyendo y cómo podemos colaborar, ir construyendo confianza para que le podamos referir y pasar emprendimientos, recursos, trabajos eh, a otras organizaciones y a otros expertos. Eh, Vamos a ir ya cerrando. Entramos en la cuarta parte de nuestro taller, medición del éxito colectivo, y empezamos hablando un poquito sobre los esfuerzos que se han hecho a nivel sistémico en otros lados, eh, ahí con buenas prácticas, tanto en sectores educativos como de emprendimiento, pero vemos que lo que se repite y es indispensable es que exista el establecimiento de una agenda común, es decir, reunirse y plantear de manera específica cuál es el problema, ¿sí? Comprensión común del problema,
tratar de visualizar hacia dónde queremos generar el cambio, una visión compartida y, por supuesto, un enfoque que permite ir trabajando de manera sostenida, sistémica, ordenada, con reuniones periódicas, es decir, un enfoque conjunto para resolverlo. Entonces, retomando aquí el tema de los diagnósticos, también del toolkit, que es como le llamamos a este conjunto de herramientas, ya no solo mapeos, eh, pues empezar partiendo de una base común. eh, eso estamos tratando de aportarles en esta ocasión desde Andes. De manera anterior, pues, se, se habían trabajado por medio de los snapshots, de los otros snapshots que muchos de ustedes conocerán. Y, y bueno, ¿cómo utilizar estos hallazgos, estas herramientas eh, para irlas socializando? Lo primero es eso, ¿no? Conocerlas, socializarlas y sobre los huecos que vemos, sobre eh, las etapas, como bien mencionaba Pedro, si bien lo que más le duele a un ecosistema suele ser a un ecosistema naciente suele ser el financiamiento, eh, pues hay que empezar en realidad no tanto por ahí, sino por la construcción de un entorno que maneje una cultura, que maneje conceptos, que existan referentes eh, para que se pueda ir avanzando, ¿no? Entonces, es el trazar o el elaborar la agenda común, una hoja de ruta. eh, como material complementario les estaremos enviando estos recursos que mencionaba Víctor, eh, de las rutas del emprendimiento, de cómo funcionan las referencias y los espacios que se busca ir llenando entre varias organizaciones. Y, y algo clave, pues es el que tengamos estos mecanismos de gobernanza, es decir, una estructura formal, ¿sí? O sea, redes en las que busquemos sumar a los diferentes actores. eh, y quizá, no sé si quisieras agregar un poco más sobre eso, Víctor, pero pues el tema de las presidencias, de secretarías, el cómo se organiza para que el trabajo no se diluya y, como bien mencionabas también, sea ciudadanizado, ¿no? O sea, que no, decimos por ahí, ay, es que, ¿quién es el convocante natural para esto? El gobierno. Puede ser, puede ser el convocante natural, sin embargo, eh, pues tiene esa gran debilidad de que cambia cada 3 años, cada 6 años, ¿no? Entonces, la importancia de sacarlo de ahí para que los trabajos sean sostenidos eh, después de los cambios de administración. Ahora, eh, en cuanto al tema de la medición compartida, sabemos que la recopilación de datos y la medición, pues es súper importante. Eh, lo que nosotros proponemos es basémonos en una lista corta de indicadores que a nivel comunitario y en todas las organizaciones se puedan estar midiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que los esfuerzos se permanezcan alineados, para que se pueda ir comparando unos con otros y, por supuesto, para que se vaya generando una responsabilidad mutua eh, y se pueda aprender de los éxitos, de los fracasos eh, que se van teniendo en los diferentes esfuerzos y programas, ¿no? En este sentido, pues nosotros una aportación que tenemos para las organizaciones miembro y, por supuesto todos nuestros aliados de Emprender para Crecer es Ande Impact. Ya lo conocen eh, y contribuye
generar el hábito, lo primero y más importante es que en cada programa se esté midiendo una línea base, que se estén haciendo cortes y análisis sobre las mediciones durante el mismo programa y, por supuesto, al terminar, pero no solo cerrar ahí nuestras mediciones, sino eh, en un post estar haciendo un seguimiento a cómo van los emprendimientos, las emprendedoras en, en un año después, en 6 meses después, en un año, en 2 años. eh, y en este sentido, pues, ¿qué es lo que vamos a estar buscando identificar? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles son sus características, edades, de dónde vienen, si tienen alguna condición de minorías? Esto es súper importante para romper las barreras sistémicas de acceso a recursos y que el emprendimiento a su vez sirva y se consolide como una solución de salir de la pobreza, de, de generar movilidad social. Entonces, tener esos datos demográficos, que si estamos hablando de comunidad indígena, que si estamos hablando de mujeres en general, porque sabemos que aún existe una brecha de equidad de género, que si existe una cuestión de madres solteras, que si personas con discapacidad, en fin, todas estas mediciones son importantes y por supuesto la parte económica, lo más importante. ¿Cuántos proyectos estamos trabajando? ¿Cuántas empresas se crean de manera formal o por lo menos pues ya eh, con una actividad económica formal, eh, conservadas? Es decir, ¿cuántas se crean, cuántas se conservan en un programa y cuántas se van conservando en el tiempo? Porque pues, sabemos que muchas desisten. A su vez, también la importancia de tener traqueados los empleos que se van generando y las ventas. Estos son como los indicadores básicos, ¿no? O sea, esto es lo mínimo. A su vez, también, pues, es tener en cuenta si están generando un impacto social, si están generando un impacto ambiental y bueno, eso como indicadores base de los programas. Ahora, Eh, en cuanto a construcción de red, en cuanto a construcción de ecosistemas, pues, ¿qué, qué es lo que queremos estar identificando? Las métricas que nos dan la densidad, la fuerza, por así decirlo, como tal de una red, es decir, colaboraciones, traquear colaboraciones formales e informales entre las organizaciones de apoyo y pues también es bueno tratar de medir la confianza, porque decíamos, eh, no puede haber colaboración si no existe esta confianza, ¿no? Entonces, esto se hace pues, de manera anónima y, y por otro lado, pues está la parte de la trazabilidad en el camino del emprendedor. ¿Cuántas empresas o startups están usando organizaciones de apoyo? ¿Cuántas están usando a más de alguna organización? El tiempo promedio que, que van tardando entre irse entre ideación, validación, escalamiento. eh, y bueno, pues también tratar de ubicar eh, los volúmenes de capital, de talento, de conocimiento coinvertido o compartido, ¿no? Tanto para las organizaciones de apoyo como para las empresas. Eh, esto, pues de repente ahí es donde eh, se va requiriendo pues de esta confianza, de este poner en común entre todas las organizaciones para que pues se comparta de manera transparente, ¿no?
Y bueno, por otro lado, pues lo que mencionabas, ¿no? Lo que mencionábamos de la inclusión, diversidad, tener ubicadas la representatividad demográfica, eh, en general a nivel ecosistema, ¿no? O sea, qué tanto estamos incluyendo, o estamos siendo, pues, nada más un club de Toby, por así decirlo, o clubes demasiado privados y cerrados que que no incluyen los diferentes sectores. Ahora, en cuanto a herramientas, pues es tratar de generar repertorios, o espacios en donde se tenga la data compartida, en donde las organizaciones puedan alimentar, y ver también los datos a nivel general. Ahí hay que cuidar el tema, obviamente, de confidencialidad, pero pues, se hace poniendo reglas claras, ¿no? Que es un tema que trato aquí un poquito más adelante. Y por otro lado, las herramientas, también tener la parte cualitativa, ¿no? Tener los casos de éxito documentados, con entrevistas, tanto de manera informativa como de manera investigativa, eh, para saber, pues, qué es lo que va haciendo que una empresa vaya teniendo este éxito, ¿no? Ahora, en cuanto a los temas de reglas, de acuerdos, pues sí es importante, visibilizar y abordar de manera directa y clara que puede existir, este miedo, pero, de nuevo, en la medida en la que se va construyendo un trabajo sostenido, formal, de compartir y de ir generando colaboraciones, creemos que, pues, que se puede ir trabajando este miedo a compartir y a trabajar en colectivo. Eh, y por otro lado, pues el tema de tener reglas y un acuerdo en cuanto a la confidencialidad y la ética, eh, sobre quién es dueño de los datos, cómo se publican estos, asuntos colectivos. Y para esto, pues lo ideal de nuevo es que exista una estructura de red, ¿no? Que sea la que le va dando seguimiento y, y va dando esta solidez institucional, eh, que no solo recaiga en una organización, sino que tenga consejo, que tenga supervisión. Y por otro lado, pues, eh, tratar de pensar en cosas que puedan incentivar a que se den las colaboraciones, ¿no? O sea, de qué manera podemos organizarnos para que haya recompensa, que haya, reconocimiento de una organización que Va. deriva emprendedores a De otras. hecho, o sea, lo que sigue. Ah, perdón. Ay, sí. Y este, las referencias y el derivar, unos emprendedores a otros, ¿no? Ahora, esto mismo, pues, es lo que va a permitir que de manera colectiva se pueda movilizar y gestionar fondos, este, en una determinada región, alrededor de ciertos temas estratégicos, alrededor de oportunidades y vocaciones regionales. eh, y bueno, pues eh, está comprobado que cuando se logra articular esfuerzos, de varias organizaciones, resulta, eh, pues también más posible gestionar más dinero, más fondos, y que entonces, pues, están interesados en esta labor, ¿no? Por supuesto, puede ser un poquito más complejo, y más lento, pero
el cambio que se puede generar y, y el- la solidez de la intervención, pues puede ser de mucha mayor capacidad en la medida en la que se logra esta coordinación en cuanto a un sector o una región. Entonces, bueno, pues estas son algunas reflexiones con respecto a medir el éxito colectivo y pues me gustaría escuchar si es que hay alguna, algún caso que quisieran compartir al respecto o ideas, reflexiones igual alrededor del tema. Si no, pues con esto vamos terminando nuestro taller. De nuevo agradecerle a Emprendemos, a Pedro y a todos ustedes que nos regalan su tiempo y andan por acá. Adelante, Jorge. Muchas gracias, José. Oye, tengo una pregunta. Son dos documentos diferentes. Uno es el diagnóstico como tal de las 10 ciudades y otro es el modelo de diagnóstico. Para el tema del modelo, ¿cómo pudiéramos integrarnos o contribuir? Perdón, no te alcancé a escuchar. Para el tema del modelo, ¿cómo podríamos qué? Bueno, te preguntaba que como son dos documentos diferentes, en el documento que dice modelo de diagnóstico, Sí. cómo podríamos contribuir nosotros como ciudades a ese modelo de diagnóstico? Eh, pues es cuestión de que nos escriban y si tienen interés en contribuir data o quisieran ver la posibilidad de aplicar un diagnóstico en la ciudad y que lo gestionemos. Ok, ok, buenísimo, perfecto. Va, gracias. Sí, de nuevo. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien. Ahora aquí yo. Muchas gracias. Y de nada, gracias a ustedes. Y bueno, pues con eso terminamos nuestro primer taller de fortalecimiento. Recordarles que vamos a tener talleres. eh, Ahora el siguiente es sobre innovación en mecanismos de generar sostenibilidad financiera. Obviamente ese tema es fundamental y cada vez más pertinente ante un entorno en el que se van reduciendo recursos públicos e internacionales. Ahí vamos a tener el acompañamiento de los expertos de ILAB, expertos en innovación y también con ya años de trayectoria. Eh, Posteriormente vamos a hablar sobre comunicación. Esa fecha está para el 7 de mayo, y de innovación está para el 9 de abril. La del 7 puede que cambie y bueno, para cerrar estaremos viendo medición y gestión de impacto con mejores prácticas finales de mayo. Parece que es el 20. Igual les estaremos enviando toda la información por correo y recordarles que estamos a sus órdenes
Cualquier duda, aportación y lo que sea que podamos sumar precisamente para construir y fortalecer ecosistemas y mecanismos de colaboración. Así que muchas gracias y buena tarde. Nos vemos, hasta luego. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, nos vemos.